Quiero comenzar el sermón esta mañana hablándoles de una noticia que es muy reciente. Todos estamos al día con el hecho de que hay un nuevo presidente en los Estados Unidos. Y la investidura de este nuevo presidente no ha pasado desapercibida. Desde su primer día en el poder, ha comenzado a tomar una serie de medidas y leyes que han tenido repercusión para su país y también para otros países alrededor. Es algo sorprendente, mis hermanos, cuánto poder, cuánta autoridad puede tener alguien que ha sido investido como presidente de un país. Y lo hemos visto en días recientes. Sin embargo, tenemos que meditar en algo importante en esto. Dicha autoridad es temporal. No reside en la persona misma, sino que reside en su condición como presidente del país, la cual perderá dentro de 4 años, cuando vaya a las elecciones y otro nuevo candidato gane las elecciones de los Estados Unidos. El siguiente presidente tendrá autoridad para revertir todo lo que Trump ha puesto en su presidencia, como lo hizo él también con el presidente saliente. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con el sermón? Bueno, esto nos recuerda, mis hermanos, que hay un solo hombre cuya autoridad no es temporal. Hay un solo hombre cuya autoridad permanece para siempre. Hay un solo hombre cuya autoridad puede realmente traer cambios significativos y eternos a nuestras vidas y a este mundo. Y ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Sí. Ese hombre se llama Jesús. Y el pasaje que veremos hoy en Marcos nos deja ver cómo luce la autoridad del Hijo de Dios. Nos ayuda a ver de dónde proviene su autoridad y nos ayuda también a ver lo que es capaz de hacer Jesús con su autoridad. Vamos a leer Marcos 1, 16 al 34, dice la palabra de Dios. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entraron en Capernaum, y enseguida, el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús los reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente, después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se la acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta
y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Padre, ayúdanos a poder escucharla atentamente, que tú nos enseñes y que por el poder de tu Espíritu Santo, Dios, podamos, Señor, ser transformados por tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Jesús ha comenzado su ministerio. En el pasaje anterior, Marcos nos recuerda que Jesús comenzó a predicar en Galilea y fue junto al mar de aquel lugar donde llamó a estos 4 pescadores. La primera sección de este pasaje, los versículos 16 al 20, nos muestra precisamente que Jesús tiene autoridad para llamar a los hombres a su misión. Los pescadores no eran personas muy reconocidas en la sociedad de Israel, todo lo contrario. Pudiéramos decir que eran obreros, digamos, de la parte más baja de la sociedad. Sin embargo, Jesús los llama sin prestarle importancia a su estatus social. Y hay algo especial en el llamado de Jesús a estos hombres. Ellos están realizando sus labores cotidianas, están pescando, están arreglando las redes. Este era su medio de vida. Y Jesús irrumpe en sus vidas y ellos le siguen inmediatamente. Quiero que notes esa palabra, porque esa palabra en el Evangelio de Marcos es importante. Nótelo en el versículo 18. Dejando al instante, los siguieron. Versículo 20. Al instante los llamó y ellos dejaron todo y se fueron con Jesús. Recordemos, hermanos, que Marcos nos ha mostrado que Jesús es el Hijo de Dios que ha traído su reino. Y ahora nos está mostrando que este Jesús, que es el Hijo de Dios que ha traído su reino, tiene autoridad para llamar a los hombres que dejan todo al instante para seguirlo a Él y unirse a Él en la misión que Jesús tiene. No sé cuándo a ustedes les ha pasado, pero a nosotros nos pasa todos los días con nuestra niña Elizabeth, que nosotros la llamamos, le decimos que haga algo y nos cuesta trabajo a veces. Dice, no, después, espera un momentico. ¿Usted le ha pasado eso? Con Jesús no pasa así. Jesús llama a estos hombres, Jesús emite 2 mandatos soberanos resaltando su autoridad sobre la vida de estos hombres. Y por supuesto, Él es el Rey de Dios. Un dato importante. Para este tiempo, los maestros esperaban que los discípulos los siguieran. O sea, no era común que un maestro saliera a buscar discípulos. Jesús sale a buscar a sus discípulos. Estos hombres no estaban buscando un maestro. Estaban enrolados en sus labores cotidianas. Pero se convierten, como decimos en buen cubano, se convierten de la noche a la mañana en seguidores de Jesús. Por la autoridad de Jesús sobre ellos. Con un llamado especial. Dice Jesús que ellos serán a partir de ahora, o se convertirán en pescadores de hombres. Y resalta también esa la autoridad. Jesús los llama, tiene poder para llamarlos, pero Jesús también tiene poder para convertirlos en pescadores de hombres. Y Él promete hacer eso. Dice, yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Mis hermanos, esta imagen de pescar hombres aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Si usted estuvo en nuestra serie de sermones en el Antiguo Testamento, en los libros de Habacuc, en los libros de Amós, y recuerdas que esta imagen de pescar, Dios la usa para hablar del juicio. Serán cogidos por garfios y serán llevados al cautiverio. Dios le dice muchas veces eso al pueblo de Israel, en Habacuc, en Amós. Aquí en nuestro pasaje, Jesús invierte la imagen. Ahora pescar personas será precisamente rescatarlas del juicio de Dios, llamándolas a su reino. Y eso es lo que Él ha llamado a hacer estos 4 pescadores, ahora convertidos en sus discípulos. Mi hermano, reflexionemos algo que este pasaje nos enseña.
Estos hombres abandonaron su vida sin Jesús por una vida con Jesús. Hombres de familia, con responsabilidades, que se encontraban haciendo su trabajo cotidiano, pero ante el llamado de Jesús, el llamado del Evangelio, lo abandonan todo al instante. Y esto nos recuerda, mis hermanos, que el llamado del Evangelio es un llamado sobrenatural. Esto nos muestra cómo luce arrepentirse y creer en el Evangelio. No es de bocas hacia afuera. Arrepentirse y creer en el Evangelio es ilustrado en la vida de estos hombres en que son llamados por Jesús y le siguen inmediatamente. Humanamente era imposible que estos hombres dejaran todo para seguir a un hombre desconocido. Pero así es el llamado del Evangelio. El Evangelio nos pide algo que es imposible para nosotros, que solamente por la autoridad de Jesús nosotros podemos obedecer. Ellos al instante abandonaron su vida sin Jesús por una vida con Él. Y aquí hay una pregunta de reflexión para nosotros que estamos aquí hoy. ¿Qué hay de nosotros? Hemos abandonado nuestra vida sin Jesús por una vida con Él. Una vida siguiendo a Jesús, mi hermano, no significa necesariamente convertirte en un pastor o un predicador, aunque puede ser que sí lo sea, pero sí significa abandonar todo lo que ata tu vida a este mundo para confiar y seguir a Jesús. Significa someterte gustosamente a la autoridad de Jesús porque confías en que Jesús es digno de seguir. Porque confías en que no hay nadie más digno de seguir que Jesús. Seguir a Jesús significa también que tu vida ya no está centrada en ti mismo y en tus necesidades, sino que ahora, al ser parte del reino de Dios, al ser un discípulo de Cristo, tus ojos han sido abiertos para ver la necesidad de este mundo y dedicar lo que Dios te ha dado para que Él sea conocido, creído, seguido y glorificado por otros. Mis hermanos, como dice un comentarista, significa contarles a las personas que las buenas nuevas de Jesús son para ellos. Y este es el trabajo más importante de todos. Puede ser que Jesús no quiera que abandones tu trabajo y que no te llame para que seas un predicador o un misionero. Sin embargo, Jesús sí quiere que todos los cristianos sean pescadores de personas. Así que quiero animarte a que pienses y ores por personas en tu vida, quizás hasta en tu trabajo, que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, con las cuales convivimos todos los días. Pídale al Señor que te conceda el poder hablarles de Cristo. Recuerda, mi hermano, que Jesús, a quien predicamos, es el Hijo de Dios, que tiene autoridad sobre los hombres. A veces tenemos temor de predicar el Evangelio porque pensamos que depende de nosotros de que la persona se convierta y se convierta en un seguidor de Jesús. Pero nos hemos olvidado que el Jesús a quien nosotros predicamos es un Jesús que tiene autoridad y que ese mensaje del Evangelio es poderoso para tomar a alguien que estaba lejos de Jesús y acercarlo a Él. Y si todavía nos queda duda de eso, mirémonos aquí hoy unos a otros, porque un día nosotros estábamos lejos y Él por su autoridad nos llamó a su reino. Mi hermano, seguir a Jesús es costoso. Ser un discípulo de Cristo no es nada fácil. Cuesta que nosotros pongamos a un lado las prioridades de nuestra vida terrenal y finita por las prioridades del reino de Dios, como hicieron estos hombres. Por eso debemos reflexionar y pensar, ¿cuáles son las prioridades de mi vida? Si yo estoy siguiendo a Jesús,
como su discípulo, ¿dónde están mis prioridades? ¿Para qué vivo? ¿Para qué trabajo? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿En qué invierto mis recursos? ¿Qué estoy buscando hacer con mi vida? ¿Cumplir mis sueños? ¿Cumplir mis metas? ¿Alcanzar las cosas que me he propuesto en la vida? ¿O hacer que toda mi vida coopere para que el reino de Dios avance? Lo cual incluye mi tiempo, mis recursos, mi trabajo. Los cristianos vivimos en la esfera del reino de Dios. Y ser discípulos de Cristo tiene un costo por eso. Porque el mundo vive para sus prioridades. Pero los cristianos no han de vivir para sus prioridades, sino para las prioridades del reino de Dios, como hicieron estos hombres. A partir de aquí, estos hombres ya no fueron más a pescar todos los días al mar de Galilea. Se convirtieron en seguidores de Jesús y finalmente en predicadores del Evangelio de Cristo, al punto de ser perseguidos, encarcelados y entregados a la muerte por el Cristo que predicaban. ¿Cómo estamos viendo nosotros nuestra vida como discípulos de Cristo? Si hemos recibido su llamado. Es una buena pregunta de reflexión. Ahora bien, mi hermano, Marcos también nos muestra la autoridad de Jesús no solamente para llamar hombres a su misión, sino también que nos muestra su autoridad sobre el reino del mal. Y eso lo vemos en los versículos 21 al 28. Marcos dice que Jesús y sus discípulos fueron a Capernaum y Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga de aquel lugar en un día de reposo. ¿Y sabe qué pasó? Que la enseñanza de Jesús se distinguió inmediatamente de la enseñanza de los escribas, de los maestros de la ley, que eran los que cada sábado enseñaban en la sinagoga. Las personas que estaban ahí reunidas notaron que Jesús enseñaba con autoridad, algo que carecía de lo que carecían los maestros de la ley. Estos maestros, cuando enseñaban, una de las cosas más comunes que hacían es que citaban a otros famosos rabinos, a otros famosos maestros. Usted se los puede imaginar en la sinagoga, hablando la palabra de Dios, la ley del Antiguo Testamento, y interpretándolo y diciendo, bueno, como dijo el maestro fulano de tal. Pero Jesús no era como ellos. Y quiero que piensen eso. Cuando alguien va a un lugar a enseñar, lo más común es que esa persona cite fuentes que son confiables. Que pueda decir, la gente puede decir, oh sí, yo conozco a fulano. Yo sé quién está citando. Y cuando estamos haciendo un trabajo, estamos haciendo una exposición, nosotros necesitamos argumentar eso con fuentes que sean confiables, que le den credibilidad al argumento que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que hacían los escribas. Lo que pasa con Jesús es que Jesús no necesita citar a nadie. Jesús en sí mismo y en sus palabras tiene suficiente autoridad como el Hijo de Dios para enseñar. Aquellas personas no tenían ni idea de quién era Jesús, pero su enseñanza fue tan chocante que dice que todos se admiraban. Como nosotros decimos, Jesús los dejó con la boca abierta. Mi hermano, ¿cómo respondemos nosotros a la enseñanza de Jesús en su palabra? Porque puede pasar que nos ocurra como a estas personas, ¿verdad? Escuchamos la palabra de Dios, escuchamos los sermones y estamos como si nada. Pero cuando Jesús es presentado, cuando Jesús es predicado conforme a las Escrituras, nosotros deberíamos responder con esa misma sensación de asombro. ¡Wow! Es tremendo quién es Jesús. Su persona, su obra, nos asombra, nos cautiva. Es diferente a cualquier otra cosa. Pero si fuera esto poco, Jesús no solamente enseña con autoridad, sino que su autoridad
es corroborada por su poder sobre el reino del mal. Marcos nos cuenta lo que ocurrió mientras Jesús enseñaba. Dice que había un hombre poseído por un espíritu inmundo que comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Y quiero que notemos algo importante en estas palabras. El demonio dice: yo sé quién tú eres. El demonio sabe quién es Jesús. Pero el demonio también sabe a qué ha venido Jesús. Porque le dice: ¿has venido a destruirnos? El demonio sabe que Jesús es el Santo de Dios. Un título que nos recuerda la identidad de Jesús. Más adelante, en Marcos 3:11 dice: y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Así que el demonio sabe que está lidiando con el Hijo de Dios. Y por ende, conoce a qué ha venido el Hijo de Dios. ¿Ha venido a destruirnos? Mis hermanos, el demonio asume, sin que Jesús haya dicho una sola palabra, que la misión de Jesús es destruirlos. Y este es un reconocimiento instantáneo de que Jesús y los demonios están en lados opuestos. Vamos a ver después un poco más de eso en Marcos 3. No obstante, aquí vemos que el reino de Dios que Jesús ha traído es un reino de guerra espiritual contra el reino del mal. Y Jesús es aquel que ha venido para deshacer las obras de Satanás. De hecho, Él es el único que tiene autoridad para hacer eso. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Cállate y sal de él, a lo que el demonio obedeció inmediatamente. Y noten otra vez, porque Marcos es enfático en esto. Entonces el espíritu inmundo, causando convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él, y todos se asombraron. Todos quedaron asombrados nuevamente, no solamente por la enseñanza de Jesús, sino porque su enseñanza tenía autoridad. Él manda a los espíritus inmundos y le obedecen. El mismo Jesús que tiene autoridad para llamar a los hombres a ser sus discípulos, ese es quien tiene autoridad para hacer que los demonios también le obedezcan. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. ¿Cuántos días de reposo este hombre endemoniado estuvo sentado escuchando a los maestros de la ley, explicando la ley, citando a maestros rabinos, y este demonio estaba ahí sentado, escuchando, y nada pasaba con él, hasta que Jesús llegó? Piensa en esto. ¿Cuántas iglesias pueden haber personas que están ahí sentadas, que tienen el demonio, por la predicación de la palabra no causa ningún efecto en la vida de esa persona? Por una sencilla razón. Porque quien está predicando no está predicando al Hijo de Dios que tiene autoridad sobre el reino del mal. La autoridad de Cristo procede de su palabra. Cuando Cristo habla, cosas suceden. Los discípulos le siguen. La gente se asombra de su enseñanza. Los demonios le obedecen. Por eso es tan importante que nosotros, cuando nos paramos en este púlpito, mi hermano, en la exposición de la palabra de Dios, sea Jesucristo, su reino, su persona, su obra, porque solamente la palabra de Jesús tiene poder para transformar al punto de que los demonios le obedezcan. Mis hermanos, la primera enseñanza para nuestras vidas de esta parte del pasaje
no debe ser que salgamos a expulsar demonios en el nombre de Jesús. Porque esa no es la intención de Marcos. Marcos nos quiere decirnos, mira lo que Jesús hizo, vayan a ustedes lo mismo. No. Marcos quiere apuntar a que Jesús es el Hijo de Dios que tiene autoridad sobre el reino del mal. Tiene un propósito, revelarnos quién es Jesús como Hijo de Dios. Y esto debe llevarnos, mis hermanos, a saber que mientras nosotros seguimos a Jesús como discípulos que comparten las buenas nuevas sobre Él, estamos en una guerra espiritual. Pero podemos confiar porque quien está con nosotros es mayor que cualquier poder maligno en este mundo. No debemos temer a los poderes malignos, porque los poderes malignos se someten a Jesús. La misión de Jesús es vencer el reino del mal a través de la predicación del Evangelio. Y allí nosotros tenemos una participación importante. Si bien es cierto que no debemos estar buscando un demonio en cada esquina, tampoco debemos ignorar la realidad de que el maligno y sus poderes en este mundo acechan a la iglesia, acechan a los creyentes. A veces muchos creyentes hacen un énfasis desmedidos y ven espíritus de demonios en todos lados. Y eso está mal. Pero a veces también pecamos pensando que el mal no existe. Tenemos que ser conscientes, mis hermanos, de que cada vez que hablamos del Evangelio de Jesucristo, no debe sorprendernos si recibimos oposición. Porque este hombre endemoniado gritó porque Jesús estaba predicando, enseñando con autoridad. Con la autoridad que el enemigo de las almas resiste y no soporta. Por eso, lo hemos dicho otras veces en otras predicaciones, Satanás, el reino del mal, no tendría ningún problema en que la iglesia se reúna todos los domingos, la gente se ame, se vive bien, se sirva, sean moralmente correctos, no digan mentiras, se porten bien, sean ciudadanos excelentes, siempre y cuando Cristo no sea el centro de sus vidas. Mi hermano, nos predicamos a Cristo y recibimos oposición, debemos recordar que hablamos en nombre de uno que tiene autoridad sobre dicha oposición. Y eso es importante. La autoridad está en Jesús, no en nosotros. Si andamos con Jesús, no debemos temer. Por otra parte, esto que sucedió fue una evidencia de que el reino de Dios en realidad había llegado. Este hombre fue liberado apuntando a la liberación que solamente Jesús puede traer sobre el poder del mal que se encuentra en aquellos que no le conocen. Y esto es lo que nuestro gran rey puede hacer. Y esa es la razón por la cual Él debería tener autoridad absoluta en nuestra vida, en tu vida, en la mía, en todas las vidas. Porque Jesús, mis hermanos, es el único con autoridad para llegar a establecer el reino de Dios y cambiar nuestras vidas para siempre. Como la vida de este hombre cambió para siempre. Por si fuera poco, Marcos nos muestra que la fama de Jesús se extendió por todas partes, por toda Galilea. Todos estaban hablando de Jesús. Todos estaban hablando de aquel que en la sinagoga habló con autoridad y echó fuera demonios. Y en la siguiente sección, en los versículos 29 a 34, Marcos, de manera resumida, nos muestra dicha autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo poder demoníaco. Miren lo que dice el versículo 29, la palabra favorita de Marcos. ¿Cuál es? Inmediatamente, o al instante, como se traduce en otras partes. Marcos usa esta palabra 35 veces en su evangelio,
Y el uso de esta palabra inmediatamente es para transmitir importancia. Jesús ha venido a la tierra. Su misión ha comenzado, su ministerio ha empezado. Y todo lo que hace, todo lo que dice es de máxima importancia. Jesús sale de la sinagoga de Capernaum. Estaba enseñando en aquel lugar. Había sanado a un hombre endemoniado. Su fama se extiende. Pero parece que es por sus milagros de sanación más que por su predicación. Y eso queda claro en los versículos 29 al 34. Jesús sale de la sinagoga, va a la casa de Simón y Andrés, con Santiago, con Juan, los 4 pescadores que había llamado recientemente. Y allí Jesús sana a la suegra de Pedro de una fiebre y se levanta y comienza a servirles. Algunos dicen que por esa fue la razón por la que Pedro negó a Jesús después, porque le sanó a la suegra. Eso es fastidiando. Pero quiere que note algo importante, mi hermano, aquí en esta parte. Dice Marcos que al momento que la fiera le dejó, ella se levantó y comenzó a servirles. O sea, ella no tomó un tiempo para, bueno, no tengo fiebre, déjame descansar un poco, todavía no me siento del todo bien. No, el toque de Jesús fue completo, fue radical. Cuando dice que la fiebre le dejó, eso es sanación inmediata. Y se levantó y les sirvió a ellos. Probablemente quizás preparando una comida para ellos. Pero aquí en esta historia, todo está a punto de cambiar. Marcos nos ofrece lo que ocurrió después de esto. Estaba en la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba sirviéndoles, y a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, y quiero que nosotros entendamos aquí, no nos perdamos los detalles, que son importantes, porque Marcos dice, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol. ¿Por qué? Porque era un día de reposo. Y en el día de reposo, la ley no permitía que las personas cargaran, ¿verdad? Y las personas están cargando con los enfermos, están cargando con los endemoniados hacia casa de la suegra de Pedro. Mis hermanos, reflexionemos por un momento algo aquí que no podemos pasar desapercibido. Usted se da cuenta de lo que el legalismo puede ser en la vida de las personas. Cuán atadas pueden estar las personas por el legalismo, que todas estas personas con necesidades de ser tocadas por Jesús, de sus enfermedades, de ser liberadas de sus demonios, tuvieron que esperar a que cayera la tarde, que cayera la noche para poder llegar y recibir sanidad de parte de Jesús. Porque el manto del legalismo estaba sobre sus vidas por aquellos maestros de la ley, los mismos que se paraban en la sinagoga a enseñar toda la semana, enseñarles sin autoridad, los habían cauterizado. Por eso que Jesús es tan diferente. Por eso que Jesús sana en el día de reposo más adelante y lo quieren matar. Porque para Jesús, hacer el reino de Dios implica, mi hermano, llegar a la vida de la persona que está en necesidad profunda, tocar su vida, sanarle, librarle. Eso es lo importante para Jesús. No seguir ciertas reglas. Como algunos de ustedes conocen y saben, aquí está Michelle y Aneli y pueden dar testimonio de eso. No podemos ir al hospital a atender a un herido porque no podemos montar un carro, hay que ir a pie. O no puedo trabajar, ayudar a un hermano que está en necesidad porque tengo que cumplir con el día de reposo. Eso es lo que esas cosas hacen en nuestras vidas y nos cauterizan en nuestras vidas. Pero Jesús es diferente. Al anochecer todo el pueblo, dice, estaba reunido a la puerta, desesperado por sanación. Una gran cantidad de gente, dice Marcos, muchos enfermos, cojos, moribundos, poseídos por demonios, personas desesperadas por ayuda, desesperadas por un toque sanador de Jesús. Imagínense la desesperación de tantas personas por recibir sanidad y liberación de demonios por parte de Jesús.
Estamos hablando de gente real, gente como tú y como yo. Y Marcos dice que sanó a muchos de diversas enfermedades, que expulsó demonios. Otra vez la autoridad de Jesús puesta de manifiesto. Al punto incluso que dice Marcos que no permitía que los demonios hablaran y revelaran su identidad. Porque ellos sabían quién era Jesús. ¿Y por qué pasa eso? Eso es lo que se ha conocido como el secreto mesiánico. Marcos. Se le conoce así porque una y otra vez Jesús dice, no le digas a nadie. O a los demonios no le permitía que dijeran quién era Él. Y tiene que ser así, mi hermano, por dos razones. Primero, porque la comprensión de quién es Jesús viene a través de la revelación de Jesús mismo, no de la revelación del reino del mal. Y segundo, porque todavía Jesús no ha abiertamente dicho a que Él ha venido, lo cual ocurre después del capítulo 8 en el Evangelio de Marcos. Marcos muestra que el mismo Jesús no quería que su autoridad fuera revelada, aunque su fama se extendía. Su misión no era simplemente sanar enfermos y expulsar demonios. Por eso, en el pasaje siguiente, cuando le dicen, Señor, todos te buscan, le dice, vámonos de aquí para predicar en otros lugares, porque para esto ha venido. Jesús no es simplemente un sanador o un liberador de demonios. Su misión va mucho más allá de eso. Su sanidad a las personas, su liberación, tenía la intención de apuntar a que Él como Hijo de Dios tiene la intención, el propósito de rescatar en última instancia lo que se había perdido yendo a la cruz de Calvario. Mi hermano, su llamado a los discípulos, su enseñanza con autoridad, su poder sobre el reino del mal, toda enfermedad, abrían paso a una victoria mayor cuando fuera a la cruz. Así que debemos pensar en Jesús no como un simple sanador o exorcista, sino como el Hijo de Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas. Imagínense por un momento lo que significó esto para la audiencia a la que Marcos les escribe, el ser recordados de que Cristo, a quien siguen, tiene toda autoridad. Eso debe haberlos movido a la confianza, quizás en un ambiente de persecución. Y eso también debería movernos a la confianza en nosotras, en nuestras vidas. Nuestro Rey reina. Su poder se despliega a través de la predicación del Evangelio. Por eso no debemos temer a la hora de predicar el Evangelio. No debemos tampoco dudar, hermanos, de orar, porque si es la voluntad de Dios a quien sea sanado. A veces nosotros tenemos temor. Pero Dios puede hacerlo. Nosotros no negamos esa realidad. Si bien estamos en contra de todos estos movimientos que se levanta de ven y recibe tu milagro, de ven y Dios te va a sanar, y Dios te va a resolver todos los problemas de tu vida, y ese empaste que hacía falta yo te lo voy a poner, y Dios te puso un empaste en la muela. Estamos en contra de todo eso. Entendemos que nada de eso viene de Dios. Pero cuidado, que en una reacción contra eso, desestimemos la verdad de que Jesús ciertamente le interesan los problemas de nuestra vida. Y que en su voluntad y en su gracia a veces nos sana. A veces no. Mis hermanos, como lo hicieron tantas personas aquel día que acudieron a Él, nosotros siempre deberíamos acudir a Jesús. La pregunta que tengo para ti es, ¿qué hay hoy en tu vida que refleja tal necesidad como la de estas personas? ¿Y a dónde estás acudiendo? ¿A quién estás yendo? ¿En qué autoridad estás confiando en tu vida? A veces pasa que tenemos situaciones y problemas y circunstancias difíciles en nuestra vida y al último a quien vamos es al Señor. Intentamos resolver todo primero por nuestras propias fuerzas. Hasta que cansados, agotados,
desmayados. Cuando decimos ya no puedo más, entonces vamos donde el Señor. Cuando debería ser todo lo contrario. Deberíamos correr a Jesús. Mis hermanos, la autoridad que Jesús nos muestra en este pasaje, y escuche bien esto, la autoridad que Jesús nos muestra en este pasaje no es una autoridad arbitraria, no es una autoridad para hacer daño, no es una autoridad para enseñorearse sobre las personas, es una autoridad amorosa, de cuidado, es una autoridad que busca nuestro bien, con su enseñanza, con su poder. Así que quiero animarte en esta mañana, mi hermano, a que puedas ir a Jesús. La suegra de Pedro dice que enseguida empezó a servirle. Y nosotros tomamos ese ejemplo para nuestras vidas también. Servir a los demás por agradecimiento a nuestro Salvador. Personas en este pasaje cargaron con otros para llevarlos a Jesús. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? Estamos apuntando a otros hacia Jesús, llevándolos a Él, a su persona, a su reino. Porque para eso Él nos ha llamado, mis hermanos. Concluyo en esta mañana. El hecho de que para muchos el actual presidente de Estados Unidos sea una especie de Mesías que ha venido a arreglar el país, nos muestra un anhelo de los hombres por tener a alguien a quien seguir, que se alinee con lo que piense que es lo mejor para su país. Por otra parte, los detractores de este nuevo presidente, que hasta nos tildan de loco, muestran también en su rechazo ese anhelo porque quien gobierne sea alguien diferente, de acuerdo con su propia idea de lo que es correcto. Los cristianos, que a veces también debatimos sobre la llegada de Trump a la Casa Blanca, no estamos ajenos a esta realidad. La realidad del caos, la realidad de la necesidad de seguir a alguien que tenga autoridad para cambiar las cosas. Y esa realidad toca también a nuestras vidas, a nuestro país. Cuando pensamos en nuestro gobierno, nuestro presidente, muchas veces pensamos, bueno, vendrá alguien más que realmente pueda solucionar los problemas, que realmente pueda hacer las cosas como son. Hay un anhelo profundo en nuestras vidas por seguir y buscar a alguien que tenga autoridad para resolver realmente el caos de nuestras vidas y de nuestro mundo. Y ese alguien es Jesús, el Hijo de Dios. No hay ningún hombre en este mundo finito que realmente tenga autoridad como el Hijo de Dios para traer su reino a nuestra vida, su reino a nuestro mundo y arreglar el caos en el cual estamos viviendo. Por tanto, mi hermano, necesitamos mirar a Jesús. Necesitamos seguir a Jesús. El caos en nuestro mundo, el caos en nuestra vida solo puede ser arreglado por la autoridad del Hijo de Dios. Por tanto, confiemos en Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de este evangelio que solamente Jesús tiene autoridad, Señor, para traer tu reino, para, Señor, enseñar, sanar, liberar. Gracias porque Jesús con su autoridad también ha llegado a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos para seguirlos, para ser, Señor, sus discípulos. Ayúdanos, Señor, para poder mirar a Jesús y sorprendernos de quién es Él, de lo maravilloso que es Jesús. Ayúdanos también, Señor, para poder mirar a Jesús y llevar a Él